Ok, continuamos con la lectura aquí del curso. Dice, aunque su propósito era firme, tuvieron una gran dificultad en comenzar su empresa en común. Pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad que, como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo cualquier situación para sus propósitos, para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen, dice, 3 sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo, este es un curso de milagros. Ese fue el primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero pero que me presentaba una especie de dictado rápido, interno, que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera, en algún lugar, yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo. Y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz me decía y al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y su apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso de dictado duró alrededor de 7 años. Primero llegó el libro de texto, que es el que estamos leyendo. Luego el libro de ejercicio y finalmente el manual para el maestro. Al material recibido se le han hecho unos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio. Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Fíjense, aquí nada más quiero comentar que gracias al apoyo de Bill, Helen Schucman pudo llevar a cabo esta misión tan importante de escribir el curso de milagros, porque, pues imagínense, siendo ella una maestra, una científica, una investigadora, cuando ella escuchaba la voz en su mente, le ocasionaba mucha ansiedad y enojo y frustración porque ella, al ser psicóloga, decía, bueno, no me estaré volviendo loca, ¿qué es eso de oír voces en mi mente? Y entonces ella se empezaba a poner un poquito alterada y gracias a que Bill hablaba con ella y le decía, toma nota, Bill también era psicólogo, obviamente sabía cómo tratar esos casos. Entonces, de alguna manera la estuvo apoyando. Entonces, imagínense, gracias a Dios o gracias a que se juntaron esas dos personas para poder llevar a cabo esta gran misión que es la escritura del libro Un curso de milagros, pues pudo llevarse a cabo, pudo completarse. Porque, bueno, obviamente Jesús ya tenía planeado cómo se iba a hacer y sabía a qué personas iba a dirigir. Y no solo de que, bueno, que ella dictó el libro, sino durante todo el proceso del libro, o sea, qué personas iban a intervenir para hacerlo, el libro, para editar, para acomodarlo en capítulos y subcapítulos, para el proceso de impresión, porque pues obviamente no había los recursos suficientes para imprimirlos en aquel tiempo. En aquel tiempo, en los años 70, a principios de los 70, pues apenas andaban por ahí saliendo las primeras copiadoras Xerox.
Entonces, eran copias, realmente todo el material eran copias y pues bueno, está muy interesante la historia de cómo se llevó a cabo todas las dificultades que ellos tuvieron que superar para poder hacer el curso de milagros, pero en otro momento lo vamos a hacer porque es muy interesante y muy, pues muy bonito, muy loable, darles el reconocimiento a ellos de que a pesar de las circunstancias y de los problemas, ellos completaron su misión. Dice, los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros, porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar a su propio maestro interno. ¿Qué es? ¿Qué es el curso de milagros? Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros. El libro de texto, que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro, que consta de 100 solamente. El orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlo depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. Bueno, he escuchado que muchos maestros empiezan precisamente por el libro del maestro porque está muy sencillo. Son preguntas y respuestas y por lo general son preguntas que en algún momento dado te haces tú en la vida y quieres conocer las respuestas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién fue Jesús? ¿Existe la reencarnación o cuál es el objetivo de pensar en ese concepto, verdad? Entonces, el libro del maestro contiene todas las respuestas a todas estas preguntas y la verdad es que sí está muy interesante. En mi experiencia o en lo que yo hice fue que primero leí el libro de texto completo y después leí el libro de ejercicios. Aunque para serles sincera, el libro de texto lo dejé como en 2 o 3 ocasiones porque sí estaba muy complicado para mí. Para mí era difícil y pues yo no conocía a mucha gente que me lo recomendara o que me dijera cómo hacerlo o que me ayudara. Yo tenía mucho temor debido a las creencias que traemos por la religión. Sin embargo, a medida que lo iba leyendo, realmente me gustaba y sentía mucha paz al leerlo. No me dejaba inquieta porque iba dando respuestas a todas las preguntas que yo me planteaba, porque pues bueno, siento que desde niña fui muy inquieta en ese aspecto y siempre me hacía muchas preguntas. Pues bueno, continuando con la lectura. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. Pues precisamente como es un programa de estudios, es muy similar a otras creencias o a otros estudios que se hacen, pues puede decirse en todo el mundo, ¿verdad? Es similar. Por eso el libro desde un principio te dice que no es el único camino para llegar a Dios, pero si tú lo haces, pues te va a ahorrar muchos sufrimientos, muchas dudas. Digamos, como este curso fue planeado por Jesús, pues quién mejor que él para guiarnos, ¿verdad? Más adelante, el mismo libro menciona que estudiar un curso de milagros te va a ahorrar miles de años de estudio. Ahí quédense con ese punto, porque al decir miles de años, pues bueno, las personas no vivimos 1000 años, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Ahorrarte miles de años, pues se refiere tal vez a que no necesitas venir a este plano tantas veces porque aprendes las lecciones, las pones en práctica, tienes la experiencia
y puedes lograr mucho avance en tu crecimiento espiritual, en tu toma de conciencia para sentir la presencia de Dios en tu vida. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso. El libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. No se puede, si así se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. En las instrucciones solo se recomienda que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios subraya en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Yo creo que esta es la diferencia entre el estudio de un curso de milagros y el estudio de la Biblia, que precisamente por estar diseñado a manera de curso, te dice qué lección, qué ejercicio vas a hacer por día. Bueno, no es que quiera comparar, pero pues en la Biblia, acuérdense, empieza siempre con toda la genealogía de Jesús, con lo que hicieron los antepasados, habla de los hechos de los apóstoles y de lo que hicieron los apóstoles, cómo fue que Jesús se dio a conocer y de lo que hizo Jesús y los milagros de Jesús, lo cual es muy bueno. Pero en este libro Jesús te enseña a acercarte a Dios, a experimentar la presencia. Él te va guiando paso a paso en qué es lo que tienes que hacer tú para sentir esa presencia y para alcanzar la paz. Jesús no le da tanta importancia a lo que él hizo hace 2000 años porque él dice, bueno, ok, ok, lo hice, ya pasó, hizo sus milagros, pero la importancia que Jesús le da al curso es que Él quiere que todos tengamos la misma experiencia, que todos nos acerquemos a Dios. Y bueno, Él le llama el regreso a casa, del cual nunca te alejaste. Quiere decir que todos creemos que nos alejamos de nuestro Padre, de nuestra fuente, pero en realidad eso no sucedió porque la separación no existe. Pero sí hace Él referencia a que cada uno de nosotros puede pensar que está separado de su Padre. Entonces, el objetivo de Jesús es que nosotros aprendamos a ya no creer en la separación y a aprender a sentir la presencia. Una vez que tú ya tomas la decisión de creer en lo que Jesús te enseña en el curso, pues ya no hay miedo, ya no hay carencia, ya no hay enfermedad, sino que poco a poco tu vida va cambiando porque ahora ya tienes otro modo de ver las cosas. Precisamente que por ahí empezamos con la pregunta principal, cuando tú te dices a ti mismo, ¿habrá otra manera de ver las cosas? Y sí la hay. Jesús te la enseña paso a paso con cada uno de los ejercicios. Por eso él hace mucho énfasis en que tienes que experimentarlos. Experimenta los ejercicios para que puedas aprender lo que él nos está enseñando. Y sobre todo, dice, es un viaje de retorno a tu hogar, porque en tu hogar está tu Padre, está Dios, nuestro Padre. Entonces, realmente es un retornar hacia un lugar del cual nunca nos fuimos, pero podemos creer que nos hemos alejado. Entonces, por eso hay que estudiarlo para aprender, bueno, de qué se trata. ¿Por qué me dice Jesús que yo nunca me alejé de la casa de mi Padre? Entonces, eso es muy interesante, el realmente aprender qué es a lo que Jesús se refiere con eso de que pudimos o de que creemos que nos hemos alejado. Dice, recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia.
pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean sus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Fíjate, qué hermoso que Jesús te dice, puede ser que tú mismo no te des el tiempo de hacer las lecciones, puede ser que tú mismo no las creas. Ha habido gente que me dice, es que yo no creo ni en Dios. Si no creo en Dios, ¿cómo voy a creer lo que dice el libro? Entonces Jesús dice, no importa que no creas en Dios, no importa que no creas en mí, que no creas en Jesús, ¿verdad? Es más, ni siquiera importa si tú no las recibes con agrado estas lecciones, que puede ser que tú haces una mala cara porque, ay, ahí vienen otra vez con esto de hacer las lecciones diarias. Dice Jesús, no importa, tú hazlas, experimenta lo que dice ahí. Léelo, porque para eso tenemos una mente, un discernimiento que Dios nos dio para usarlo, para usar nuestros talentos, que es nuestra mente, y podemos discernir lo que nos está diciendo. Entonces es bien importante hacer la práctica, porque únicamente de esa manera, haciendo la práctica, es como todo lo que dice en el libro va a tener sentido para nuestra vida. Por eso yo les digo a los muchachos, no la lean de carrerita, sino que medítenla, profundícenla, practiquen en ella para que saboreenla, para que puedan entender cuál es el mensaje de cada uno de sus temas y capítulos. Dice, finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacerse los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. El curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios llevar a término el aprendizaje del estudiante. Al final, se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. O sea, te lleva a descubrir a tu propio maestro, quien a partir de que tú terminas el curso de milagros, tu propio maestro te va a ir guiando, te va a ir diciendo, porque ahora tú ya tienes los elementos en tu mente para poder escucharlo y para poder identificar qué es lo que el maestro quiere, tu maestro interior quiere que tú hagas. Les comentaba yo ayer a los muchachos, no se trata de que vaya yo a estar explicando cada una de las lecciones, no, se trata de que cada uno con la pregunta al Espíritu Santo va encontrando la manera de hacer las cosas y de entender todos los mensajes del libro. Mi función realmente es únicamente facilitar el material para que a ustedes les sea más fácil encontrarlo. Como yo hace un momento les comentaba, cuando yo empecé, no había tanta gente que lo explicaba, no había tantos maestros, o al menos yo no los conocía. Y entonces para mí fue muy difícil. En este caso, yo únicamente facilito la información para que ustedes la tengan. Ustedes puedan diferenciar con qué maestro quedarse de acuerdo a cómo explica el curso. Y pues eso es todo, eso es realmente mi función, facilitarles la información para que ustedes puedan leerla. Dice, este curso es un comienzo, no es un final, y ya no se asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz de Dios, la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos, diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. ¿Qué postula el curso de milagros? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Cuando decimos que nada real puede ser amenazado, con lo real nos referimos a Dios y a su reino. Y con lo irreal nos referimos al mundo y a las cosas que nosotros creamos de crear, ¿verdad? Las cosas que creamos en el mundo. Eso es irreal. Entonces, Dios Padre, que es real y que todo lo abarca, Él no tiene opuestos. Y el mundo
lo que nos han enseñado, o más bien lo que hemos aprendido desde niños, es que en el mundo siempre hay dualidad, siempre hay opuestos. Si existe el bien, existe el mal. Si existe la enfermedad, existe la salud. Si existe el día, existe la noche. Si existe ¿cómo se dice? El hambre, el apetito, también existe el no apetito, el hombre, la mujer. O sea, todo tiene opuestos, pero Dios no tiene ningún opuesto. A veces nos han enseñado que el opuesto a Dios es el diablo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. O sea, no existe nada que se oponga a Dios porque Dios es perfección, Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es el universo, Dios es la conciencia. Entonces nosotros podemos aprender de qué se trata todo eso para dejar de tener miedo. Por eso dice aquí, lo real no puede ser amenazado, no hay nada que amenace a Dios. Y lo irreal, dice el curso de milagros, y te enseña que no existe. Entonces, no hay nada que temer. Si yo tengo temor a que pueda suceder un accidente, o tengo temor a que las guerras, o a las inundaciones, o a los terremotos, tengo temor a los robos, tengo temor a las mismas personas, a los cuerpos, bueno, todo lo que no es Dios es irreal y por eso no existe y no hay que temer. En eso radica la paz de Dios. Una vez que tú aceptas esa idea, entonces tu mente está en paz. Teniendo tu mente en paz, no hay nada que temer. Dice, así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y del todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es. La verdad es, Dios es y nada más es. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basados en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. En un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Aquí nos está diciendo que todo lo que conocemos en el mundo lo conocemos porque lo hemos aprendido en el pasado, porque alguien nos lo enseñó, nuestros maestros nos lo enseñaron o nuestros padres nos lo enseñaron. No es algo que ya lo traigamos como un conocimiento nato, ¿verdad? O sea, nos dicen tal cosa es el color azul, tal cosa es un lápiz, tal cosa es la computadora. Entonces lo aprendemos porque alguien nos lo dijo. Pero para el mundo de Dios tú ya tienes todo el conocimiento y entonces ahí es donde sucede que el conocimiento es lo real y la percepción es una proyección de lo que tú tienes en tu mente. La percepción, o sea, todo lo que vas a percibir en el mundo es de acuerdo a las ideas que tú tienes en tu mente. Por ejemplo, en el caso del fútbol, la gente que es de diferente partido o que le va a diferente partido en el juego, ve las cosas de diferente manera. Y claro, cada quien le va a su equipo y entonces cuando llega a haber una falta, las mismas personas que están en una misma sala ven las cosas de diferente manera y algunos hasta se enojan bastante, ¿verdad? Cuando se comete una falta en contra de su equipo favorito, ¿verdad? No tienen la suficiente confianza ni la sabiduría de decir, bueno, esto solo es un juego, esto solo es un sueño, no hay por qué alterarse, ¿verdad? Pero aquí más que nada, acuérdense, nos está hablando de que la percepción
Todo lo que percibimos, nosotros lo fabricamos en nuestra mente. Por eso llega Jesús con el curso de milagros y te enseña a cambiar lo que hay en tu mente para que ahora percibas las cosas de diferente manera. Más que nada eso es el cambio de percepción. Dice, del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte del de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. Ahí es donde decimos, si estás con Dios, tienes el conocimiento de Dios, y eso es lo único que existe, eso es lo único real, porque se acuerdan que ahorita yo les comentaba, lo real es Dios y no existe nada más. Entonces, lo irreal es otro sistema de pensamiento que te empieza a poner temor y que te hace distinguir las cosas, las situaciones, para que tú percibas de diferente manera. Pero cuando estás en Dios no puedes percibir diferente a Dios, solamente percibes tal y como Dios es y sus creaciones perciben igual que Él porque son creaciones de Él, o sea, somos sus hijos. No podemos ver las cosas diferente a como Él las ve porque somos sus hijos. Pero para eso hay que entrenarnos. Por eso este curso es un entrenamiento mental. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en los opuestos, en las voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Como les comentaba, nosotros creamos el mundo de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, en el libro El Curso de Milagros, a todas nuestras creaciones, el libro lo llama nuestras ilusiones. Una ilusión es todo lo que nosotros creamos. Nosotros estamos creando la guerra, nosotros estamos creando la paz, estamos creando la enfermedad. La muerte es una ilusión, es algo que no existe, porque para Dios la muerte no existe. Como Él nos creó en espíritu y el espíritu nunca muere, por eso Dios, pues para Él la muerte no existe. El espíritu es eterno, el espíritu es lo único real y la muerte no existe. Él nos creó perfectos, nos creó sanos, nos creó santos, nos creó, o sea, imagínense, si fuimos creados por Dios, es perfección, porque Él crea en perfección. Nosotros como hombres a veces pues no podemos crear de la misma manera que Él. Por eso es muy importante poder aceptar todo esto, de que si somos hijos de Dios, estamos creados o fuimos creados de una manera perfecta. Dice, una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la única función de su voz, su Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer esto porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros, tal como lo vemos.
hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos o nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción, aprendemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonamos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez, el cual rige el mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objetivo de ver qué podemos sacar de él. De hecho, esto es lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Bueno, primero que nada nos habla de perdonar lo que nosotros mismos hemos creado, nuestras ilusiones o lo que hemos fabricado como la maldad, la malicia, la envidia, la desesperación. Hay que perdonarlo porque podemos decir, bueno, esto no es real, yo lo fabriqué o él lo fabricó o la gente de un colectivo fabricaron ese terremoto o ese avión que se estrelló. O sea, estamos perdonándolo no porque nosotros seamos buenos y caritativos, lo estamos perdonando porque no es real. Ahora entendemos que no es real, ¿verdad? Ya con todo el proceso de estudio que vamos a hacer o que estamos haciendo. Y por otro lado nos habla que si nosotros estamos viviendo en este mundo está regido por el principio de escasez. Siempre vemos escasez en todo. Siempre estamos queriendo lo que el otro quiere, sin conformarnos con siempre estamos queriendo lo que el otro tiene, sin conformarnos con lo que tenemos. Siempre estamos pensando que alguien es más bonita o más agradable o más inteligente que yo, sin darme cuenta que yo también lo soy o que yo también lo tengo, que todos somos iguales. No hay diferencias para Dios. Para Dios todos somos sus hijos y nos ama por igual. Precisamente el amor que es Dios es muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí en el mundo como el amor. Siempre nos acercamos a una persona porque queremos ver qué podemos obtener de esa persona. Y por eso al amor o más bien a la relación de pareja se le llama amor, porque creemos erróneamente que cuando queremos a alguien, pues estamos enamorados de él y a eso le llamamos amor. Pero el verdadero amor no quita nada ni pone nada. El verdadero amor es incondicional. Ese es el amor de Dios, que está muy lejos de lo que nosotros entendemos como amor. Sin embargo, bueno, pues tratamos de entenderlo y de hacerlo de acuerdo a lo que hemos aprendido. Pero hay que tener mucho en cuenta esto y no hacer como que esto es amor, estoy enamorada, cuando en realidad ni tenemos la más mínima idea de lo que es el amor. Siempre que tú te encuentres ante esta situación, pregúntate eso, ¿verdad? Que el amor es incondicional. ¿Amas realmente a esta persona
o a la persona con la que estás, como para no quitarle nada, ni ponerle nada, ni nada, o sea, simplemente la aceptación. Es un poco similar al amor de una madre, porque la mamá acepta al hijo tal y como es, no le quita nada, no le pone nada, simplemente lo acepta, lo ama y para la mamá es perfecto. Entonces, por eso digo que es un poquito similar, ¿verdad? Al amor de una madre. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión que nunca se perdió solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse, obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y salvo y amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. O sea, fíjense bien, el ser que Dios creó, que somos nosotros, nuestro espíritu, esa chispita que está en cada uno de nosotros, no necesita nada, lo tenemos todo. La cuestión es que si nos sentimos carentes, siempre estamos queriendo lo que el otro tiene, pues no vas a disfrutar y no vas a vivir en esa abundancia de amor, de salud, de fraternidad, de buenas relaciones, porque siempre estás pensando en la carencia, siempre estás sintiéndote carente en lugar de sentirte abundante. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. ¡Wow! Mas si se las entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de los oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran medida un automotivado e independiente. Aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, de la vejez y la decrepitud. Es decir, si nosotros utilizamos nuestra mente con pensamientos para hacer daño, para atacar, si queremos hacerle daño a alguien con nuestra mente, con nuestros pensamientos, entonces el cuerpo va a reflejar lo que nuestra mente tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a reflejar? Pues va a reflejar la enfermedad, la vejez, la decrepitud. Hay personas que llegan hasta una edad adulta y llegan bastante, pues mal en sus rostros, ¿verdad? Con unos rostros muy cansados, muy agobiados, enfermos. Y hay otras personas que llegan a una determinada edad pues con unos rostros felices. ¿Por qué? Porque vivieron en su vida el amor y la felicidad, sin tanta preocupación, sin tanto deseo de querer obtener cosas, sino que disfrutaron su momento, vivieron su presente y entonces eso los hace obtener una vejez más plena, una vejez mejor.
Y de hecho mucha gente ni llega hasta sufrir los efectos de la vejez, porque si toda su vida vivió feliz, pues no puede tener efectos de sentirse viejo o decrépito, ¿verdad? Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite. O sea, el cuerpo es invulnerable y va a estar ahí mientras se le necesite, para que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. Es decir, alcanzas tu paz, alcanzas tu felicidad, estás bien contigo misma y ese es el momento, cuando tú ya alcanzaste tu paz, es el momento de irte. Por eso dices, bueno, ok, pues ya me voy a dejar el cuerpo sin miedo a la muerte. Por eso hay mucha gente que sí logra irse sin el temor de la muerte, porque estás en paz, no te hace falta nada, te sientes feliz, entonces dejas el cuerpo porque ya no es necesario, ya cumplió su objetivo el cuerpo. El objetivo del cuerpo era que tú aprendieras a ser feliz con los recursos que tenías aquí en este plano y ya te puedes ir. Entonces eso pues realmente es muy maravilloso. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de lo que la mente elija. O sea, con tu mente tú vas a elegir, a ver, ¿para qué voy a utilizar mi cuerpo? ¿Voy a cuidar mi cuerpo y lo voy a utilizar para los objetivos del ego? ¿O me voy a cuidar mi cuerpo para servirle a los objetivos del Espíritu Santo? Si tú decides utilizar tu cuerpo para los objetivos del Espíritu Santo, todo tu ambiente cambia, tu cuerpo empieza a sanarse, porque imagínate, estás entregando tu cuerpo a los objetivos del Espíritu. Entonces hay salud, hay abundancia económica, hay abundancia de buenas relaciones, empiezas a sentirte muy bien, empiezas a sentirte mejor, porque estás entregando para ti, estás entregando al Espíritu Santo y entonces todo lo demás llega por añadidura, como lo dice en la Biblia. O sea, como les comentaba, el libro Curso de Milagros viene a reforzar lo que en la Biblia dice, ¿verdad? Depende de tu elección o de la elección que tu mente haga. ¿Quieres servir al ego? Que el ego te enseña la culpa, el castigo, hasta te enseña la idea del infierno. Entonces tú decides si sigues creyendo en esas ideas o tú decides si empiezas a creer en lo que el Espíritu Santo quiere que creas. Entonces, aunque no lo entiendas, aunque se te haga muy difícil comprenderlo, entrega tu cuerpo y entrega tu mente hacia los objetivos del Espíritu Santo y Él va a arreglar todo por ti. Él va a estar a cargo de todo en tu vida. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego que habla en favor del yo falso y separado parece hablar en voz, en grito, en la voz de grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y de esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo, a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Es decir, si tú aceptas la visión de Cristo, si tú aceptas que ahora quieres ver lo que Dios quiere que tú veas, lo que sea su voluntad que tú veas, es una aceptación de la visión de Cristo, la estás cambiando lo que ahorita tienes, que es, como dice aquí, la mísera
miserable imagen que tienes de ti mismo, porque tú estás pensando, pues equivocadamente o erróneamente, quizás piensas que no eres lo suficientemente inteligente o lo suficientemente hermoso, guapa, eh, joven, delgada o flaca, delgada o gorda, o como los objetivos que para ti sea lo más perfecto o lo más bueno. Entonces no los tienes, ahí hay un principio de escasez y tú estás pensando que tú eres todo eso. Por eso dice, tú elige qué es lo que quieres pensar. ¿Quieres ver eso o quieres ver la visión? ¿Quieres tener la visión de Cristo? Porque una vez que tú tienes la visión de Cristo, ves a Cristo en todos tus hermanos. Y eso es maravilloso porque compartes la visión. Entonces te sientes definitivamente otra persona, te sientes bien, que eso es lo que yo creo que todo el mundo perseguimos. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión y la separación, y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa el mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y el amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. O sea, ya no vamos a atacar a nuestros hermanos, al contrario, los vamos a ver de otra manera porque realmente vienen siendo nuestros compañeros para que todos juntos regresemos a Dios. Sin nosotros, ellos perderían su rumbo y sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos, al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad. Nos liberamos al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos. Reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. Recordar a Dios, fíjense qué maravilloso, qué hermoso. El aprendizaje no puede llevarnos más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Fíjense qué maravilloso. Tú haces el curso de milagros o te preparas, estudias en lo que es su voluntad y entonces, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que alcanzamos con ese estudio? Pues primeramente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y una vez que llegamos hasta ello, no quiere decir, bueno, ya yo lo alcancé y pues ya soy un súper, ¿no? Quiere decir que ya cuando llegas a esa parte, Dios viene hacia ti y Él da el último paso, que es
tomarte y estar con Él eternamente. O sea, el curso de milagros te explica hasta eso. ¿Qué sucede cuando yo ya he alcanzado ese estado de paz interior? Pues que Dios Padre viene por ti. Es maravilloso. Por eso los invito a hacer el curso. No se desesperen, tengan paciencia. Vamos a ir haciéndolo, vamos a tratar de comprenderlo y sobre todo vamos a poner mucho énfasis en que podamos entender las lecciones, cuál es el objetivo de Dios, qué es lo que Dios quiere que alcancemos. Bueno, chicos, pues muchas gracias por toda su atención en esta grabación.